Bienvenido a este nuevo capítulo de La Voz del Crack. Hoy estamos con tremendo DT, campeón de Libertadores con Wanderers ganándole a los grandes, Palmeiras y Flamengo. Con su gran labor nos dimos cuenta que hay recambio para esta selección. Les dejo a tremendo DT, Felipe Salinas. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo estáis, Felipe? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Feliz de poder compartir con ustedes un poco la experiencia y irles contando algunas cositas a medida que avanza la entrevista. Así que contento de participar. Qué bueno, muchas gracias por aceptarnos. Yo sé que habéis tenido una semana muy ajetreada, así que muchas gracias por tu tiempo. Oye, empezando, ya pasó la locura del 22 de marzo, si no me equivoco, que fue el día que ganaron la final. ¿Qué se siente ver a Valparaíso en general y a todo el fútbol chileno celebrando este título histórico? Sí, es algo muy lindo. De primera tal vez no lo dimensionamos como tal. Veíamos, sí, cuando conseguimos este objetivo tan importante, veíamos como en las redes sociales también nos hacían llegar el cariño, nos mostraban un poco la efervescencia de Valparaíso, que se juntó a ver Claro. el partido, los comentarios de algunos amigos que decían que todo el mundo estaba pendiente del partido, que parecía como que si estuviese jugando Chile. Y después, claro, a medida que van pasando los días, te vas dando cuenta un poco de lo que generó, de lo que fue impactando en la gente, de la alegría que sintieron muchas familias, de las emociones que nos fueron también contando, sobre todo en esa llegada al paraíso, donde había mucha gente feliz, estaba muy contenta de vernos, nos agradecía mucho lo que habíamos conseguido. Y eso fue, creo que algo que te llena también un poco, además del logro deportivo, lo que generaste en lo social, en la gente, el impacto que llegó ese triunfo tan importante para todos. ¿Alguna vez pensaste que iba a pasar esto, no? Cuando recién llegaron allá, ¿pensaron eso? Mira, sabíamos que podíamos competir de buena manera, veníamos haciendo buenas actuaciones, sobre todo en lo que había sido el semestre anterior, pero no sabíamos cómo nos podíamos comportar a nivel internacional, en un contexto distinto, en donde había altura, en donde estábamos jugando con potencia a nivel sudamericano, que están acostumbrados a competir en partidos internacionales, pero creo que después de ya meternos en partido, en competencia, creo que nos fuimos dando cuenta que podíamos hacer las cosas bien. Oye, para poner un poquito en contexto la gente que no sabe mucho y no sigue el fútbol joven, ¿cómo clasifica Wander a la Copa Libertadores? Mira, yo tomé el equipo en junio del año pasado, en donde se jugó la Copa Futuro, que ahí se mezcla la categoría A y B, es por zona. Llegamos a la final, perdimos con Deportes Concepción y después ya en un trabajo un poco más elaborado pudimos jugar el torneo de Primera A del fútbol joven con muy buen nivel. Dejamos en semifinal a Colo Colo y le ganamos la final a Uh. Católica a penales en la Florida. Y ahí obviamente el campeón de ese torneo accedía directamente a lo que era Copa Libertadores representando a Chile. Buena. Oye, cuando ya conocen el grupo, conocen que les va a tocar con potencias que son a nivel sudamericano, ¿cómo se trabaja desde el primer día al grupo, a lo psicológico? ¿Cómo se prepara el jugador para que crea que lo va a hacer bien y que le va a ir bien? No, nos preparamos bien, creo que fue una preparación ardua, sabíamos en un momento los que nos iba a tocar y por eso también nos preparamos de muy buena manera. Yo creo que fuimos estudiando los rivales, hicimos dobles turnos, ya Ah, ya. pensando en los planteamientos de partido, por dónde iban a pasar, entonces fuimos avanzando, sobre todo en enero y febrero, en esas dobles jornadas, un poco pensando en lo que se venía. Y después, obviamente, teníamos varios jugadores en el plantel, en donde yo estoy participando, y eso también nos ayudó mucho a ejecutar mayores cargas, a poder llevar que el equipo terminara bien físicamente. ¿Y los chicos cómo se lo tomaron? ¿Se lo tomaron con buena responsabilidad? ¿Y cuál era la mentalidad de los jugadores en ese momento? ¿Te lo hacían saber un poco, no? Sí, sí, los jugadores estaban muy ansiosos, estaban deseosos de poder participar, creo que se lo habían tomado de muy buena manera, con mucha responsabilidad y ellos también se tenían una confianza tremenda de que el trabajo que habíamos hecho podía dar sus frutos, así que eso también fue un aliciente para poder pensar en grande. Buena. Oye, ya pasando a lo que en sí el torneo, hicieron una fase de grupo extraordinaria. Eh, ¿Cuándo tú te diste cuenta o cuando el cuerpo técnico se da cuenta que pueden llegar un poquito más, como que pueden llegar a salir campeón? Creo que fue el segundo partido con Belgrano, ese fue un partido bisagra en donde sabíamos que era
el que había salido campeón 2 años consecutivos en Argentina, había dejado a Boca en la final en esta clasificación. Uf. Y era un equipo que lo habíamos visto y era muy intenso. Teníamos 3, 4, como 5 partidos de ellos. Yo lo venía ya analizando hace rato y sabíamos que iba a ser bastante complicado este rival. Pero estuvimos a la altura nuevamente, no entramos en provocaciones, el equipo se comportó perfecto, no hubo expulsados en el torneo y eso fue también algo muy digno de alabar. Creo que eso también nos hizo marcar la diferencia con las expulsiones de los rivales y el equipo estuvo intenso, estuvo fuerte y estuvo muy compenetrado en todo momento. Oye, y después de enfrentar a dos equipos como Flamengo y Palmeira, eh, ¿qué diferencias ves tú entre el jugador chileno y el jugador brasileño en ese caso fueron los últimos dos rivales que te tocaron? Sí, yo creo que los perfiles de jugadores son muy claros en el extranjero. Nos encontramos con centrales de 1,90 m casi en todos los equipos, arqueros de 1,90 m en casi todos los equipos, extremos muy habilidosos. Y yo creo que ese perfil ellos lo fijan mucho. Después, obviamente, la cantidad de partidos que tienen ellos juegan torneos en Japón, en Corea, Ah, vienen claro. siendo los dos últimos años campeones del mundo, entonces tienen otro roce internacional. Ellos no debutan en primera vez, debutan en primera, debutan en Copa Claro. Libertadores. Entonces hay muchas cosas de calidad que son distintas y qué decir la inversión. O sea, la inversión que tienen ellos en fútbol joven, en plantel, en cuerpo técnico es tremenda. Entonces creo que nos supimos reponer a todas esas adversidades y ganarle a los mejores. No, y aparte ellos debutan con 15 años, o sea, con 15 años en primera, con 16 años en primera, debutan los jugadores brasileños. Oye, y con este título y con la hazaña que hicieron, ¿tú crees que se ve que el fútbol chileno está desaprovechando un poco a lo que es los juveniles, los sub-20 y las ramas inferiores, ya que no se le invierte tanto, no hay tanta visibilidad? Sí, mira, yo creo que esto es un espaldarazo para decir que trabajar bien se pueden hacer cosas, independiente que se tenga menos, porque nosotros tampoco tenemos tantos recursos, tampoco el club está Claro. tan bien en cuanto a inversión a fútbol joven, pero este grupo viene trabajando hace tiempo, yo lo tomé en la última parte, creo que invertir en buenos profesionales también es fundamental. A mí me tocó enfrentarme a entrenadores de elite, entrenadores que vienen haciendo muy bien las cosas, que se van a Brasil al sudamericano con la selección, que vienen de otra área, entonces creo que nos subimos a reponer a todo eso y eso, como te digo, un espaldarazo y un empujón para que se puedan empezar a hacer las cosas bien en el fútbol joven, tal vez no con tanta inversión, que lo ideal sería que obviamente que hubiese más dinero destinado a los chicos, pero con un trabajo serio y tratando de fomentar buenos profesionales, creo que se podrían hacer cosas interesantes. Oye, ¿cuál crees tú que fue la clave de este equipo? Yo creo que fue las ganas. Creo que fue un equipo que no se entregó nunca y eso lo demostró en la final con claridad. Yo siempre le exigía a ellos máxima entrega, que no nos sobraba nada y en base a eso yo creo que podíamos conseguir logros importantes. Yo sabía lo que podían dar los jugadores, por eso también le exigía al máximo y el equipo estuvo muy compenetrado. Los que entraron muy bien, creo que nos dieron soluciones Sí. todo el tiempo y el no bajar los brazos y el ir con todo en todo momento creo que nos sirvió mucho para poder conseguir el objetivo. Oye, y ya pasando más o menos a lo que es esa final, bueno, hacen el gol al minuto 89, después bueno, el arquero se luce en lo que es todo el partido y después en la tanda de penales. ¿La tanda de penales fue trabajada en la semana? ¿Se puede trabajar una tanda de penales así o la presión es distinta, todo es distinto? Es distinto, la presión es distinta. Si bien yo generalmente les doy un rato libre, después de los entrenamientos les daba para que hicieran la tanda de penales y uno iba visualizando un poco los que pateaban. En ese momento, cuando termina el partido, yo me acerco a ellos y les pregunto, ya, ¿quién va? Ya. Y ahí me empiezan a decir yo primero, yo Ah, segundo, y pero de fue de acuerdo a ellos. eso, sí, ellos saltaron al tiro, sacaron la voz al tiro, muy convencidos y fuimos ordenándolo y después, claro, el mensaje fue el que lo dieron en todos lados, elegir un lado, seguridad y con todo en ese lado, no dudar porque eso te complica muchas veces en una Sí, tanda pues. donde hay tanto nerviosismo. Oye, y ahí se muestra la madurez del equipo porque si saltan, bueno, saltan todos a pedir el penal, es algo que no se vive no se vive, yo creo que no se vive tan fuerte en esas categorías sub Le 20. tenían confianza, los chicos tenían una confianza tremenda, querían enfrentarse a los brasileños, sabían que le iban a ganar,
tenían una fe tremenda en lo que estábamos haciendo y también en lo que le habíamos planteado, por dónde pasaban los partidos, qué había que hacer, qué no había que hacer. Las cosas funcionaron muy bien en ese sentido y eso te va generando obviamente credibilidad y los chicos ya tenían un aire tremendo después de haber hecho ese gol al último, querían ir por todo. No, y aparte, antes de ese gol hubo un mano a mano antes que por poco no fue gol, no era Ese era el empate, era el fue empate, sí, antes po. el Nacho Flores, que hace la pared con Luca en el área y que le queda un poco largo el control. Pero ahí ya nosotros estábamos volcados En ataque, sí, en el estaban campo, volcados en claro. ataque. Ellos empezaron a decaer, empezaron a hacer cambios y ahí nosotros empezamos a meter gente hacia arriba con piernas frescas y se empezaron a complicar. Oye, ¿y tú qué trabajaste para ese partido? ¿Te acuerdas más o menos cuál era la clave para ganarle a ese Palmeira, que era Sí, bicampeón ya nosotros de Copa Libertadores? con los brasileños planteamos dos líneas en línea de tres para hacer una línea de cinco, porque ellos tenían extremos que pasaban muy fácil entre dos, tres, entonces fuimos ajustando a tener mucho volumen defensivo en algún momento cuando nos tocaba defender, sobre todo porque para tener gente cerca, para no tener duelos tan aislados, y después le dejamos dos puntas arriba, porque ellos pasaban con los dos laterales a la vez siempre, y te dejaban los dos centrales solos atrás, y ahí en donde nosotros les dejamos a Nacho y a Cristian en todo momento. Entonces tenían que tener un resguardo con ellos, tenían que dejar un poco más gente atrás y nosotros también tener las coberturas cerca para cuando enfrentáramos el duelo con gente tan habilidosa como tenían los brasileños. Sí, oye, y después ya cuando convierten el último penal y bueno, se desata que fueron campeones, ¿qué fue lo primero que se te viene a ti a la cabeza? No, se te viene un poco el camino recorrido. Yo creo que me emocioné más en la semifinal que en la final. Yo creo que en Ya, la final ya estaba tan conforme con lo que había visto que el resultado, claro, no pasa a segundo plano, pero yo sentía que el equipo había hecho algo tremendo. Estábamos en la historia de Chile, le habíamos ganado a un brasileño y después termina la final y algo que no se puede creer. De repente te empiezas a mirar el camino recorrido, te das cuenta que estás en una final sudamericana, en Copa Libertadores, que es un torneo maravilloso, que cualquier técnico yo creo que debería vivirlo, es algo inexplicable y salir campeón con un equipo como Wander, que no lo conocían cuando llegamos, que es un equipo de la primera vez, que es un equipo que enfrentó muchas dificultades, creo que también eso nos llevó a disfrutarlo y a atesorarlo mucho más. sí, oye, ¿y qué te iba a decir? ¿Cuál fue, ¿cuál fue para ti el mensaje? ¿Le diste algún mensaje antes de esa final? Sí, íbamos variando los mensajes, pero generalmente les di las gracias, que a pesar de que ellos habían tenido un recorrido largo, que nosotros como cuerpo técnico también nos habíamos sacado la cresta en la Copa, todos venían sufriendo también la estadía, se habían alejado de los hijos, se habían alejado de la familia y que estábamos orgullosos de lo que estábamos haciendo, que se dieran cuenta que el momento este no lo iban a vivir todos los días, que era un momento único y que había que dejarlo todo nuevamente en la cancha para irnos con la frente en alto como siempre lo hicimos. Oye, fue un torneo en general muy exigente, con lluvia, buenos rivales. Se hablaron ahí en los medios que hubieron medidas estrictas para los jugadores. ¿Hubo alguna medida estricta para ellos en realidad, como no sé, quitarle el teléfono o cómo se maneja ese Sí, jugador tan sí. joven? Estuvimos concentrados en un hotel, habían dos delegaciones más, estaba Católica de Ecuador y Independiente de Medellín. Ahí, bueno, no había permiso para salir, Ya, ya, no cero. había permiso para salir. Teníamos un régimen estricto de comida, implementamos mucho el jugo de beterraga por la altura que nos habían recomendado, Ah, sobre todo las bueno. comidas, o sea, las comidas previa a partido. Y después teníamos un régimen estricto previo al partido, hasta las 11 podían tener los teléfonos y tenían que dejarlo en la pieza del preparador físico para poder asegurarnos de que tener un descanso adecuado, pero los chicos se portaron bien, siempre hay cosas que corregir, Claro, tratamos de sacarlo a conocer también cuando se pudo. Era difícil, sí, porque jugábamos cada 2 días y el cuerpo no obviamente lo daba mucho. sentía en altura, llovía 2 horas al día, 3 horas al día muy fuerte, paraba, entonces tuvimos que ajustar muchas cosas, fue una experiencia muy buena para nosotros como entrenadores también, pero creo que lo hicimos de mil maravillas. Oye, y hablando un poco más, bueno, dejando un poco más de lado lo que es el campeonato, hablando más de ti. ¿Tú crees que con este campeonato y por la forma que jugó Wander, eh, levantan la mano ya como para dirigir un equipo de primera o un primer equipo más que una sub-20?
O sea, yo lo he dicho, estoy preparado. Hoy día estoy cumpliendo un rol de ayudante, lo que no significa que yo quiero ser el entrenador, pero sí me siento preparado para tomar un desafío importante. Yo creo que está más que demostrado que tenemos capacidad, que es un cuerpo técnico que con poco logró muchísimas cosas. Y si hay un proyecto serio, obviamente hay un equipo que se fija en ti, creo que es positivo. Creo que nosotros somos entrenadores jóvenes, entre comillas. Yo llevo ya 6 7 años dirigiendo como ayudante técnico en algunos formativos de otros equipos, entonces tampoco es nuevo para mí, además de la carrera como futbolista que también te da un plus extra. Entonces siento que el momento va a llegar cuando se dé, cuando sea necesario. He ido creciendo, estas experiencias te hacen crecer muchísimo y creo que a medida que pasa el tiempo, obviamente uno va madurando como entrenador también. Oye, ¿y se puede saber si hubieron, no sé, llamado, ofrecimiento o eso lo dejáis más para ti, no? No, siempre van a ver, pero no hay nada Concreto. concreto. Ya pertenezco a Wander y me debo al club, nada más. Oye, y para ti, ¿cuál es tu sueño como entrenador? ¿Qué equipo te gustaría dirigir? Mira, siempre me he querido dirigir en el extranjero. En Ya. cierta forma ya lo cumplí, porque dirigí en Ecuador una Copa Libertadores, pero siempre el sueño, claro, es llegar a Europa, a lo más alto, o posicionarse en Sudamérica en clubes importantes. Pero obviamente si se da el salto de una es maravilloso, pero claro, uno tiene que hacer sus primeras armas Claro. generalmente en Chile, que es como el paso a paso, pero como te digo, si surge algo importante, siento que me siento muy capaz de poder realizarlo. Ya, pero no tenía algún equipo así como algún nombre, no sé, me gustaría el Barcelona, un ejemplo, el Real Madrid, o Ah, de aquí mi de sueño así. es dirigir en Premier League. Ah, ya. Me encanta la Premier League. Creo que es un fútbol que, aunque juegue el colista, no aburre nunca. Tiene una cantidad de conceptos y calidad y temas tácticos impresionantes. Ese fútbol me seduce mucho. ¿Y crees tú que con esta camada de jugadores que salió, que hay esperanza del recambio en lo que es la selección, que últimamente no la ha ido tan bien? Yo creo que sí, estos chicos compiten, pero hay que convencerlos, hay que guiarlos, hay que llevarlos. De los cuatro que fueron, jugó uno solo contra Perú. Claro. Entonces, los demás, algunos no se vistieron, otros jugaron 20 minutos. Entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, un equipo que le ganó a uruguayo, argentino, brasileño, que son bases de las selecciones de los otros países, te llaman a cuatro jugadores y te hacen jugar a uno, ya es un tema que pasa obviamente por otra parte, uno no se puede meter ahí. Oye, y ya estos jugadores que salieron campeón y que ahora van a subir y yo creo que los van a empezar a llamar a selección y todo, ¿qué consejos les dais tú como para que no se vayan tan arriba quizá o para que... No, yo les digo que esto fue una parte, pero el fútbol es semana a semana. O sea, si ellos creen que van a empezar a jugar porque salieron campeones de la Copa, tienen que olvidarlo. Ellos tienen que dar más. Si ya con poco hicieron mucho, hoy día con contrato, con mejores condiciones, con zapatos mejores y todo lo que llegó gracias a la Copa, creo que tienen que dar el doble. Si se relajan un poco, no es el camino. Yo creo que el camino y el ADN un poco de este equipo es el ADN intensidad, agresividad, valentía. Si pierden eso, creo que no vamos a llegar a ningún lado. Oye, y ahora se les viene el nuevo desafío, la Copa Intercontinental Sub-20, que juegan como con el campeón de la Champions Sub-20 del extranjero. Se nombra el Real Madrid, el PSG, el Benfica. ¿Cuál crees tú que va a ser el rival? Lo has visto un poquito, ¿no? Sería ideal entre PSG y Real Madrid. Sería ideal porque si se va a jugar en el Elías Figueroa sería un marco impresionante de público, sería algo nunca antes visto en Chile. Y si se logra la Copa también sería un hito muy Mundial. relevante. Yo creo que lo que hicieron estos chicos es muy importante para el fútbol chileno porque una que te da una plataforma distinta en Sudamérica y segundo que ya tienes dos clasificados a la siguiente Copa, que eso tampoco es muy habitual. Sí. Entonces le dan la posibilidad de que otro equipo se prepare para poder vivir esa misma experiencia y elevar un poco la competencia interna. Oye, ¿y los tenía estudiados más o menos, no? ¿O todavía no? No he visto nada No todavía. he visto En nada. agosto, septiembre, falta Falta mucho harto. todavía. Vamos a esperar seguramente en la final, ya vamos a empezar A a investigarlo, ver ¿no? por dónde va y a tirar un poco para atrás líneas, cuántos partidos han jugado, cómo juegan, los patrones de juego y todo lo que analizamos nosotros para poder plantear los partidos. Oye, para terminar vamos a hacer un pregunta rápida. El mejor técnico chileno en la actualidad. Ahora sí, vamos con esas. Pellegrini. Pellegrini. El jugador que más te sorprendió en la Copa.
Belé, el 10 de Palmeira. El rival más difícil. Palmeira, Bueno, esta ya te la hicimos. Si te tuviéramos que dar a elegir entre PSG y Real Madrid, Real Madrid. ¿qué mensaje le dejaría al hincha de Wander? No, que estamos orgullosos de pertenecer a la institución y que los chicos reflejaron un poco lo que son ellos en el día a día. Ya, y con eso terminamos. Muchas gracias, Felipe. Te pasaste, gracias por tu tiempo y bueno, te queríamos felicitar y darte todo el éxito para los nuevos proyectos y para Wander en general. No, gracias a ti, gracias por la tribuna, por el espacio y un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias, que estés bien, amigo. Un abrazo, Chao, saludos. chao. Chao, chao.